sábado, pero eso se los notifico el viernes, ¿ok? Hasta ahorita como voy, creo que no va a ser necesario para el sábado. Entonces concluimos clase el viernes y nada más nos veríamos el martes para su tercer examen parcial. No, ya sé que ya les pedí que me enviaran sus solicitudes de calificación. No he concluido, pero no han salido muy bien, ¿eh? Tengo las calificaciones más ahorita del primer examen y muchos me reprobaron. Solamente pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente pasaron 6 el primer examen y de lo que llevo calificado del segundo examen, y eso que fue a libro abierto, hagan de cuenta que no, tampoco les ha ido muy bien. Espero que salgan bien en el tercer parcial, porque si van así, acuérdense que el final es solamente una vuelta y pues no van a salir muy bien si no estudian. Esperen un momentito para meterlo. No se escucha, creo. Ya, es que quién sabe, de verdad que no sé qué pasa con mi computadora. Aguántenme las carnitas. A ver, ya vimos, es que borré algunas cosas que ya habíamos visto. Este no era de ustedes. A ver, ¿en qué me quedé? Por favor. Esta primera parte ya la vimos, pero nada más recuérdenme en qué me quedé. Ya vimos quiénes son los sujetos de la Ley General de Responsabilidades, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿verdad? Ya les dije que son los servidores públicos, los exservidores públicos, los particulares vinculados con servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y las personas en situación especial. ¿Eso ya lo vimos? Sí, Hello. Ok. ¿Y ahí me quedé? ¿O no? ¿O quién sabe? ¿O no sabe? Ahí me quedé. No sean malos mis confitriones, ayúdenme a aceptar a sus compañeros. Bueno, tomaré eso, mi pregunta ahí me quedé como un sí, porque no me contestan. Ahí me quedé sí o no. sí, maestra, perdón. Ah, ok, gracias. Espérenme tantito. Ah, chinguetes, 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 chinguetes.
Ay, ¿por qué me hace esto mi computadora? No sé. Es que no, ahora no los puedo ver. Me pongo en mi computadora y sufro y batallo porque me gusta ver, aunque sea sus nombres, caray. Y no puedo ver ya ni eso. Ya puse. Ok. Bueno, entonces fíjense bien. Nosotros ya vimos cuáles son las principales obligaciones de los servidores públicos. Eso ya lo vi con ustedes. Ya quedamos que una de esas obligaciones principales es cumplir con su competencia o cumplir con su responsabilidad. Voy a poner su competencia o con su responsabilidad administrativa. Y acuérdense que solamente para efectos didácticos, administrativa. Es separado a la responsabilidad administrativa en responsabilidad administrativa positiva y negativa, solamente para efectos didácticos. Y aquí entonces solamente para efectos didácticos el servidor público tiene que cumplir con su responsabilidad positiva, su responsabilidad administrativa positiva, ¿ok? Es decir, cumplir con todas las facultades que les son asignadas. Y ya quedamos que no necesariamente están establecidas en la Constitución, también pueden derivar de tratados internacionales, también pueden derivar de leyes federales, pueden derivar de reglamentos, de manuales, de circulares, qué sé yo, eso ya lo hablamos. Y les dije que otras de sus principales obligaciones era cumplir con su declaración 3 de 3. Ya hablamos en qué consiste la declaración patrimonial y ya les dije que ustedes probablemente van a ser los mejores servidores públicos, pero si no presentan su declaración patrimonial, entonces les van a fincar responsabilidades. Entonces, por favor, que eso no se les olvide. Ya vimos los plazos en los que se presentan las declaraciones. Se los vuelvo a recordar que hay una declaración de inicio, una declaración de modificación y una declaración de conclusión. Y entonces, por favor, eso que no se les olvide. Tienen que cumplir con su declaración de interés y acuérdense que deben evitar un conflicto con alguna persona que por situaciones de familiaridad o por situaciones de negocio tenga algún tipo de interés con ustedes. Y les estoy señalando qué artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas son los que vimos esto. Y también tienen que cumplir con su declaración fiscal y la declaración fiscal está relacionada o está descrita en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero en el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues van a ustedes que quedar en alguno de los capítulos, ya sea que sean personas prestadoras de servicios profesionales o personas asimiladas al régimen salarios. Yo espero que sean de las primeras y no importa en cuál sea, en cuál situación caigan ustedes, tienen que cumplir también con su declaración fiscal. Los principios que deben cumplir las personas servidoras públicas, pues sabemos que están destinados en varios ordenamientos jurídicos. Ustedes hicieron una tarea donde me establecieron qué principios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas regulaba esa ley que regula 11 principios y tenían que investigar en la propia ley, pero no hay definiciones de todos los principios en la ley o en los códigos de ética qué significaba cada principio. Yo les quiero decir que los principios a los que deben apegarse las personas servidoras públicas pues están primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los principios constitucionales de toda persona servidora pública es conducirse con legalidad, con honradez, con lealtad, con imparcialidad y con eficacia. Pero por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas también regula ciertos principios.
No de todos ellos encontramos una definición y entonces nos tenemos que valer de los códigos de ética para encontrar el significado de estos principios. Les voy a ir preguntando, ustedes hicieron esa tarea, eso espero, y así como aparecen en mi lista aquí en mi pantalla, les voy a ir pidiendo por favor que me digan uno de esos principios de los que ustedes investigaron y que nos mencionen en qué consiste cada uno de estos, ¿ok? Entonces voy a empezar con Geu, que es el primero que me aparece. Dime de esa tarea que hiciste o que no hiciste, y si no la hiciste, dime paso para que lo establezca, lo pueda decir otro compañero. ¿Qué principios tenemos las personas servidoras públicas y qué significa solamente uno de esos principios el que ustedes elijan? Geo, tienes la palabra. Y voy a tomar nota, ¿eh? Acá. Geo, ya se salió. Ok. No, aquí está Geo. ¿Qué no escuchas? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Nada más quiero que me digan, a ver, Emanuel, quiero que me digan un solo principio y en qué consiste ese principio. Y después Daniela. Sí. Disciplina. El principio es disciplina. Ajá. Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. Ahora, ¿tú qué entendiste de eso, Emanuel? Que la disciplina es en la forma en la que como servidores públicos nos desempeñaremos a través de nuestros cargos para obtener los mejores resultados en la prestación de bienes y servicios. Ok, entonces está relacionado con qué principio. Disciplina. No, ¿y el de disciplina con cuál está relacionado? Entonces tengo que cumplir mis facultades. ¿Con cuál está relacionado? ¿Quién te establece las facultades? La Ley General de Responsabilidad. La norma. Vamos a dejarlo en la norma. Okay. La norma. Una ley. La normatividad. ¿Cuál norma? Híjoles, nos aplican un chorro a las personas servidoras públicas, ¿ok? Y ahora tú mismo, por favor, Emanuel, sí. Dime, de las responsabilidades generales que hemos visto que reguló la INTOSAI, ¿en cuál cae disciplina? En el principio ético de disciplina, ¿en qué tipo de fiscalización cae? De las tres que nos marcó la INTOSAI que hiciéramos, ¿la de cumplimiento, la financiera o la de desempeño? Yo creo que en la de desempeño. ¿Por qué? Porque justamente dice que como servidores públicos tendremos que desempeñar nuestro cargo o comisión o cargo, sí, empleo, comisión o cargo, de manera ordenada para el cumplimiento de servicios o bienes Oh, públicos. gracias, bien. Después quedamos Daniela, luego Jimena y luego Ángel. Vas, Daniela. ¿Ya me escuchó? ¿Sí? Ok, pues yo, el principio de honradez. Ok. ¿Qué significa? Que tienen que manejar los recursos públicos con rectitud, evitando cualquier forma de corrupción. Ok, y la misma pregunta que le hice a Emanuel, ¿con cuál de las facultades de fiscalización, con cuáles de las tres fiscalizaciones más importantes que tienen los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación estaría vinculada? ¿Me lo puedo volver a repetir, por qué? ¿Las tres fiscalizaciones? Sí, acuérdate que son la fiscalización, las tres clasificaciones genéricas son la fiscalización financiera, la de desempeño y la de cumplimiento. Sí. Pues yo diría que la financiera. ¿Por qué?
Pues para evitar mal uso de los recursos públicos. ¿Y los recursos públicos solamente son financieros, Daniela? No, no. Ok, entonces, ¿con cuáles otras la vincularías? O sea, principalmente tú, estás bien, tú me dijiste principalmente con financiera, ¿no? Y ahorita ya que te cuestiono, ya dices, no necesariamente manejamos únicamente responsabilidad, que diga, no únicamente manejamos dinero. Si no llegaras a manejar dinero, ¿con cuál estaría, con qué tipo de fiscalización estaría vinculada? um, con el de desempeño. Para ti con la de desempeño, ¿ok? Vas, Jimena. ¿Tú cuál vas a, tú cuál? La de integridad. Ok, ¿qué es integridad? Que las personas servidoras públicas actúen éticamente, respondan al interés público y generen certeza frente a todas las personas con las que se vinculen. Ok, y la misma pregunta relacionada con nuestras materias, ¿en cuál de los tres grandes grupos de fiscalización caería? Integridad. Financiera, cumplimiento o desempeño. Para ti, ¿en cuál caería, Jimena? La integridad. A ver, vuélvelo a decir. ¿Qué es integridad? Jimena, no te vayas, no cierres tu micrófono. Es que se me fue el internet. Ya. La de desempeño. Para ti la desempeño, ¿ok? Y Ángel, y después Luis. Eficiencia. ¿Tú cuál? Esta dice que eficiencia. Eficiencia, ok. Sí. Los servidores públicos actúan conforme a una cultura del servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. Yo ¿Y creo con que cuál? esta podría relacionarse con la de desempeño, ¿no? Porque pues aquí justo nos dice que procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones. Yo creo que podría relacionarse con la de desempeño más que con las otras dos, con la financiera y con la de cumplimiento. Nada más no se les olvide. Las tres están relacionadas, pero hay veces que dependiendo lo que estamos calificando o lo que estamos auditando, probablemente le dé más valor a una u otra. Pero en este caso está bien, preponderantemente sería de desempeño, ¿ok, Ángel? Pero no pierdas de vista que podría caer también en la de cumplimiento, ¿sale? O podría también en la financiera, pues solamente los que manejan recursos públicos, pero acuérdate que no solamente los recursos financieros entran en estas financieras, ¿ok? Luis Antonio. Sí, profesora. El principio que diré es objetividad, que pues es ajustar su actuación a los supuestos de la ley que deben de ser aplicados al analizar el caso concreto para resolver sin considerar juicios personales. Ok, ¿y con cuál estaría bien? ¿Con qué tipo de fiscalización estaría vinculada? Principalmente con cumplimiento. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más de los principios que no se hayan dicho? A ver, ya nos dijeron disciplina, honradez, integridad, eficiencia, objetividad. Falta rendición de cuentas, legalidad, lealtad, eficacia, profesionalismo. ¿Quién? Ángel, baja tu mano. Virtual. Sale. ¿Quién más? Héctor, échale. Héctor. Estoy tomando nota, ¿eh? Estoy tomando nota porque les voy a dar, yo creo que voy a empezar a regalar décimas con lo bajo que salieron los exámenes, caray. A ver, después, déjenme conectar mi compu porque si no, me voy a quedar aquí. Espérenme, aguántenme las camitas. Sale. Héctor, después Enrique y después Elías. Échale, Héctor, de tu ronco pecho, ¿cuál? El principio de legalidad.
en donde Échale. las personas servidoras públicas solo hacen aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que la misma norma les atribuyen y estaría vinculado con el cumplimiento normativo. Ok, cumplimientos. Ok, sale. Después, ¿quién dijimos? Gracias, Héctor. Después, ¿quién dijimos? Yo, maestra. Échele. La honradez implica conducirse con rectitud, absteniéndose de usar el cargo para obtener beneficios. Pues entraría dentro de la auditoría que se le puede hacer de cumplimiento, ¿no? Ok. Cumplimiento ¿Con cuál y otro? Fíjate desempeño. bien. Fíjate bien. Si voy a tratar de evitar obtener beneficios, también con cuál está vinculado. Con el de desempeño, ¿no? O sea, desempeño y cumplimiento de la normatividad. Ok, entonces, desempeño y cumplimiento de la normatividad. Luego, a ver, Enrique, Eric y Michelle, en ese orden. Enrique. Bueno, otro es la racionalidad, que es la mejor toma de decisión para lograr sus objetivos con lógica y razón apegados a la ley. Ok. Racionalidad, ojo, racionalidad tiene dos vertientes. Racionalidad de uso de la razón para que todas las actividades se hagan en forma programada y también tiene que ver racionalidad con la administración de los recursos públicos. ¿A qué racionalidad? ¿Tú dónde encontraste, en el código de ética, o dónde encontraste la definición? La tomé de parte de la Ley General de Responsabilidades. Ok. Y de el Código de Ética. Ok, sale. Entonces, otra vez, échanos de tu ronco pecho. ¿Qué es? La racionalidad es la mejor toma de decisiones para lograr sus objetivos con lógica y razón apegados a la ley. Oh, hasta ahí, hasta ahí. ¿Y qué utilizamos las personas servidoras públicas para tomar nuestras mejores decisiones en el uso de recursos públicos o en una política pública? ¿Qué utilizamos? Indicadores. Y aparte de indicadores, en forma muy genérica, ¿qué hacemos? Un ¿Estás análisis bien? situacional. O sea, estás bien, Inti, hacemos indicadores, pero eso ya es como más específico. ¿Los indicadores son parte de qué? De una evaluación. De evaluación también es parte de la gestión que no, son parte de que de un documento llamado ¿qué? Matriz de indicadores de resultado o ficha de indicadores Y de la desempeño. matriz la ocupamos en un documento más genérico llamado ¿qué? Programa de operación. Programas operativos anuales, programas de políticas públicas, programación, ¿ok? Sale. Gracias, Enrique. Después, ¿quién quedamos? Eric, ¿quién soy yo? Órale, chile, Eric. ¿Ok? ¿Y con cuál fiscalización la vincularías? No necesariamente, porque imagínate que tú eres el jefe de la unidad de planeación, ni siquiera de presupuesto y gasto público, de planeación, o olvídate de planeación, tú eres el jefe de unidad de la Dirección de Atención a Usuarios. Pues sí, dependiendo del tipo de servidor público que yo sea. Y si tú fueras el jefe de la unidad de atención a usuarios, ¿por qué tendrías que rendir cuentas? ¿De qué? Y entonces, ¿con cuál estaría vinculada? Pues dependiendo, pero fíjate bien, si manejo recursos públicos, rendición de cuentas, cae ni como anillo al dedo a financieras, pero si no manejo recursos públicos,
puede caer en cualquiera de las otras dos, sin olvidar que todas están involucradas, ¿sale? Eso es importante, sin olvidar que luego estamos en las tres tipos de fiscalización genéricas, ¿ok? Michelle, último Michelle, sale, Michelle, échele, de su ronco pecho. ¿Cuál? Sí, sí me escuchaba. Sí. Sí, bueno, sería el de lealtad. El de lealtad. Y serían que son los servidores públicos que corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, que tienen una vocación absoluta del servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior a las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Y se puede relacionar con el de... no, y es que siento que puedes relacionar tanto con el de cumplimiento. Puede ser con la de cumplimiento para ti o con la de cuál. Si tengo que ser, fíjate otra vez, ¿qué es la lealtad? ¿Qué es la lealtad? O sea, todo, a ver, nada más para que me entiendas, Michelle, fíjate bien. Todas se nos pueden aplicar, pero preponderantemente, ¿qué pesa más en la lealtad? ¿Qué es la lealtad? La confianza que les da el Estado a los servidores públicos. Y entonces, ¿con qué tiene que ver esa confianza? De atender al pueblo, de primero los pobres, de primero el pueblo. Y se los digo porque ahora cuando sean personas servidoras públicas ya los están aleccionando, ¿eh? Y yo también lo haría. Si yo estoy entrando como un gobierno nuevo, con una tendencia nueva, yo también adoctrinaría, no aleccionaría, adoctrinaría a mis personas servidoras públicas. Entonces, más que cumplimiento, ¿con cuál? ¿Con el de desempeño? Con el desempeño, ¿ok? ¿Alguien más tiene otro que no hayan sido de los que están en la ley general? Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que tenemos como personas servidoras públicas? Pues primero cumplir nuestras obligaciones. Y se las pongo aquí en este primer apartado. Segundo, no lejos de, es cumplir con nuestros principios. Y nos los marca la Constitución, nos los marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas y nos marca el Código de Ética. Y si no, ¿a qué nos hacemos acreedores? Pues a un sistema de responsabilidades visto como un sistema sancionatorio, ¿ok? Y ese sistema sancionatorio se me va a aplicar de manera indistinta en una responsabilidad civil, penal, administrativa o política, ¿ok? Y vamos a empezar ahora con este sistema sancionatorio, es decir, esta responsabilidad administrativa en sentido negativo. Y vamos a verla ahora con esta figura que denominamos desafuero o declaratoria de procedencia, ¿ok? Sepan ustedes que para que proceda el desafuero, primero tiene que haber una denuncia, ¿sale? Aquí, déjenme ver si se los puse aquí, así. Espérenme, voy a cambiar solicitud, espérenme tantito, lo voy a cambiar en lugar de solicitud, déjenme poner, déjenme, espérenme tantito, aguántenme, voy a ponerle aquí, denuncia o querella. Ahorita me explico, ¿eh? Me regreso. Ok. Entonces no cumplo con mis obligaciones, no cumplo con los principios que ustedes ya estuvieron haciendo. Aguántenme. Ok, entonces, si no cumplo, me hago acreedores a diferentes sanciones. Vimos a grosso modo mi perro.
Vimos a grosso modo, entonces, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Pero ahora vamos a suponer que somos de estos servidores públicos que contamos con un fuero. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer si somos servidores públicos que contamos con un fuero? Ahorita vemos quiénes son esas personas que cuentan con fuero, ¿ok? Entonces, para que procedan en contra de nosotros, pues nos van a desaforar. Y entonces la primera pregunta es, ¿y qué es el fuero? Que escuchamos tanto y más desde que inició esta 4T. ¿Qué es el fuero, señores? ¿Alguien sabe qué es el fuero? Creo que es una protección que se le da a algunos actores políticos para que puedan hablar y hacer ciertas cosas sin que tengan consecuencias por ello. Ok, y entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Como un blindaje, pues medio hasta constitucional Es en una contra de protección. sanciones. Es una protección constitucional, ¿ok? Entonces, lo primero que deben de saber es que para que proceda el desafuero o para que proceda la declaratoria de procedencia, y ahorita me acuerdan si se me van las cabras que les diga cuál es la diferencia entre una y otra, que en realidad no la hay, yo por eso les digo o desafuero o declaratoria de procedencia, pero acuérdenme que se las diga. Entonces, tenemos que saber primero qué es mi fuero. Y mi fuero es una protección constitucional que, como dice su compañero Osmar, se me da para que no procedan en mi contra por cualquier manifestación que yo haga. Entonces, primero, no todas las personas servidoras públicas gozan de fuero. Entonces la pregunta es, ¿quiénes sí gozan de fuero? Mi tumbaburros, ¿quién es? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? ¿Cuál es el capítulo? Bueno, ¿de dónde a dónde están los artículos que la Constitución regula, en donde la Constitución regula las responsabilidades de los servidores públicos? Nosotros empezamos a ver uno, que es el 108 constitucional. Pero por favor abran ahorita su Constitución para que vean de qué a qué artículos la Constitución regula a las responsabilidades de los servidores públicos. Y la regula del 108 al 112, porque el 113 ya nos habla del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿ok? Chéquense quiénes están en el artículo 111 constitucional. Los del 108 ya lo vimos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Ahorita, por favor, todos con su constitución política. Todos en este momento ahorita con su constitución política. ¿El 111? Espérenme, aguántenme las camitas. Fíjense lo que vamos a hacer. Porque ya no voy a ver todos los artículos uno por uno. Entonces, van a darle una vista así rápida a la Constitución. Les voy a dar solamente un minuto para que vean artículos 101, 102, que diga 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Pásense el 112. Y entonces, en forma rápida, así, de lectura rápida, ahorita vamos a establecer qué regula cada uno. ¿Sale? Un minuto. Todos. Denle una vista rapidísima. Cuando termine uno, luego levante la mano. Para no estarnos aquí tardando tanto.
¿Ya? Va. 108 constitucional. ¿De qué no? Jóvenes. Jóvenes. Se trabó. Levanten la mano para que no nos interrumpamos. Así. Osmar. ¿De qué? Osmar. General, Sí. no lo leas. ¿De qué? No habla sobre quiénes tienen las responsabilidades, las personas que son sujetas a estas responsabilidades. También habla de las responsabilidades a las que puede ser imputada el presidente. Ok, entonces eso ya lo vimos. Nos habla de quiénes se consideran personas servidoras públicas y qué tipos de responsabilidades tienen esas personas servidoras públicas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ok. El 109. ¿De qué habla el 109? Fíjense, el 109 nos habla de casi muchas figuras que hemos visto aquí. Nos habla de las personas de, baja si quieres tu mano, Osmar. Habla de las personas servidoras públicas, de los particulares que incurren en responsabilidad frente al Estado, nos habla del juicio político, nos habla de las faltas administrativas graves y no graves. ¿Lo detectaron esto? O sea, todo lo vamos a ver. Nada más lo quiero mencionar rápido. Luego, el 110, ¿de qué me habla básicamente? Juicio político, ¿no? Y el 111, de la declaratoria de procedencia, de la figura que vamos a ver ahorita, ¿no? De la declaratoria de procedencia, 111. Y el 112 sigue hablando de la declaratoria de procedencia, lo vamos a ver. El 113 del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el 114, les dije yo hace rato hasta el 112, ¿no es cierto? Es hasta el 114. Y el 114 nos vuelve a hablar del juicio político, ¿ok? Pregunta ahora, queridísimos alumnos. ¿Todas las personas servidoras públicas están protegidas de fuero? ¿Quiénes están en el 111? Diputados, Únicamente diputadas, están... senadoras. ¿Quiénes están en el artículo 111? Diputados, diputadas. A ver, Haddad, Michelle. No me acostumbro a decir Haddad. Michelle, ¿quiénes están en el 111? Diputados, diputadas, senadores, senadoras. ¿Quién más? Los del Tribunal Superior. ¿Cuál Tribunal La Suprema Superior? Corte Electoral. A ver, ¿y por quién los vamos a sustituir? Bueno, todavía no llegas. ¿De quiénes? Bueno, échale. Poder Judicial Federal. ¿Cuál Tribunal Superior? Dice ahí. Ay, era Tribunal Electoral. Ah, el Tribunal Electoral. ¿Quién es más? ¿Quién es más de los que están ahí? Ya no nos podemos referir a ellos. ¿A quién quitamos de ahí? El órgano de administración judicial. Ah, entonces ya no, el órgano de administración judicial ya no aparece Consejo de la Judicatura Federal. Acuérdense que el Poder Judicial se reforma y que antes lo que hacía el Consejo de la Judicatura Federal se divide en dos órganos. ¿Quiénes son los dos órganos en los que se transformó el Consejo de la Judicatura Federal? El órgano de administración judicial y el A ver, uno que ya no sea Osmar.
el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Ok, entonces tenemos ahora, fíjense, un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial. ¿Qué hace el tribunal de disciplina judicial? Pues sanciona. ¿A quiénes? A los miembros del Poder Judicial Federal. ¿Y qué hace el otro? Administra los recursos, ¿ok? Entonces, ¿contra quién nos vamos a ir? ¿Contra el que está administrando los recursos o contra el que cometió una falta mientras llevaba un juicio? Contra el que administra los recursos. Por eso, ¿quién está regulado en ese artículo 111? ¿Quién está ahí? Los diputados, senadores, los No, de del Poder Judicial Federal. los magistrados del Tribunal Electoral y ya. Entonces, ¿con quiénes está vinculado el fuero? Personas de elección popular. Con personas de elección popular. ¿Quiénes de los que están ahí no son de elección popular? El fiscal general. El fiscal general de la República. Entonces, fíjense, está vinculado más que nada con quiénes. Con personas de mandos, ¿qué? Mandos de personal de base, personal de confianza no lo quiero mencionar, porque con mandos medios y con mandos o con mandos superiores. Mandos superiores. Está relacionado en su mayoría, fíjense, ustedes tienen razón, con gente que está electa por votación popular. Y si no está electa por votación popular, con personas que tienen mandos superiores. Y hay otras que no son mandos superiores, tiene que ver con la administración de recursos, ¿ok? Bueno, entonces, estas personas que están en el artículo 111 son las que gozan de fuero, ¿ok? Entonces, no, lo primero que ya aprendimos ahorita es que no todas las personas servidoras públicas gozan de fuero. Solamente quienes, solamente las que están en el artículo 111 constitucional, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? La pregunta ahora, ¿para qué voy a desaforar a la persona? Y las desafuero para poder proceder, fíjense bien, y por eso de ahí sale la palabra declaratoria de procedencia, para poder proceder penalmente en contra de ellas. Ojo, siempre y cuando hayan cometido un delito durante su encargo. Porque si cometen un delito cuando no son personas servidoras públicas, ¿las tengo que desaforar? La respuesta es no, porque el fuero solamente se te da como una protección constitucional cuando eres un servidor público de los enunciados en el artículo 111 para que te puedas manifestar libremente, para que no tengas obstáculo de llevar tus facultades en forma, no forma libre, sino en la forma que mandata el ordenamiento legal. Entonces, fíjense bien, esto es importante porque el fuero es una protección constitucional y solamente para proceder penalmente de una persona le tengo que quitar esa protección constitucional. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Y les puse aquí un ojo. Fíjense bien, esto lo pongo aquí porque tenemos una ley federal de juicio político y declaración de procedencia. Googleen ahorita sí, Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y díganme en qué fecha está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Googleenlo. ¿Y qué es lo primero que les sale?
para hoy, jóvenes. Osvaldo, ¿ya googleaste Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia? No, profesor, lo estoy buscando. Quiero que me digan qué es lo que les sale. Les va a salir ahí una nota de la inteligencia artificial, les va a salir una nota de la Cámara de Diputados, les va a salir en qué consistió y qué ley abroga, pero le doy un punto extra al que me muestre el Diario Oficial de la Federación. Ah, incluso hasta sale en qué fecha está publicado. ¿Ya checaron? Itzel, ¿ya viste? Sí, pero no sale. ¿Qué te salió, Osmar? Describe lo que te salió. Pues me salieron varias páginas de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y busqué en el DOF y me sale una controversia constitucional Ah, pero esa es del 20, ese es del 2000. 2005. No, esa ya está más vieja que mi abuelo. Ley Federal de Juicio Político y Declaración. Fíjense bien, estoy abriendo para que lo vean todos. Estoy abriendo la cámara, estoy abriendo la página de la Cámara de Diputados, ¿ok? ¿Les sale a todos esto? Lo que van a ver, es que está lento mi internet. ¿Les sale a todos esto? Sí, Ok. sale esa. Sí, Ajá. sí. Fíjense bien. Y ahí les voy. ¿Por qué se lo pongo yo así? Ojo. Ahí les voy. ¿Por qué les pongo ojo? Porque es una ley que se aprobó, déjenme ver, ya está, en agosto del 2021, por la Cámara de Diputados. Se aprueba en esa misma fecha, en estas leyes de fast track, por la Cámara de Senadores. E inmediatamente después de que sale por la Cámara de Senadores, se dice, publíquese. Incluso si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial, ¿está publicada la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia? Les dice, sí. Se publicó al día siguiente de que el Senado de la República lo aprobó, pero no está el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué les menciono esto? Porque una ley es vigente hasta que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Estamos? Pasa por el proceso legislativo. Ya lo aprobó Cámara de Diputados, ya lo aprobó Cámara de Senadores, pero para que lo conozcamos todos los mortales y todas las personas de a pie, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿ante qué figura estamos? Ante una ley que dice estar publicada, pero no está publicada. Segundo, esta Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia abroga a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Yo les había dicho que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos antes contenía las responsabilidades de los servidores públicos y la regulación del juicio político. Se publica la Ley General, ¿se acuerdan que hasta les dije, no me la confundan con la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Se publica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Abran ahorita la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene un chorro de artículos derogados y solamente se quedaron los del juicio político. ¿Estamos? ¿Por qué les menciono todo esto? Ahí voy, espérenme. ¿Por qué les menciono todo esto? No porque los quiera hacer camotes, no porque los quiera confundir, sino porque es una ley que todavía no está publicada. Y si es una ley que todavía no está publicada, entonces, ¿qué aplico? La anterior. Vigente. Y en este caso es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero se las dejo aquí. Les dejo las dos notas para que cuando se publique, ustedes ya sepan que entonces todo lo que yo vi en esta clase lo van a tener que volver a leer para ver cómo se está regulando. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Es mera creencia, ¿ok? La Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, fíjense bien, regula dos figuras.
declaración de procedencia y juicio político. Ustedes todavía no vemos juicio político, que eso quiero acabar hoy. Regula dos figuras, juicio político y declaración de procedencia. Cuando la declaración de procedencia o cuando el juicio político se hace contra funcionarios federales, no hay ningún problema. Se hace ante el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es el que dice si sí separa o no separa del cargo al servidor público y se procede ya sea penalmente o se le revoca el mandato. Ahorita vamos a ver esas figuras, ¿ok? Eso es lo que significan esas dos figuras. Separarte de tu encargo para proceder penalmente en contra de ti, que es la declaración de procedencia, o para hacerte un juicio político, es decir, para revocarte el mandato. Como no está, como aún no está regulado, entonces sigo aplicando mi legislación anterior. Pero yo les decía, cuando se trata de funcionarios públicos federales, de personas servidoras públicas federales, no hay problema. Congreso de la Unión es el que conoce. El problema está cuando se trata de servidores públicos locales. Acuérdense que hay servidores públicos locales que manejan recursos públicos y entonces en contra de ellos también puedo hacer un juicio político o una declaración de procedencia. En el caso de los locales, primero cuando se trata de recursos federales, primero conoce el Congreso de la Unión y después los congresos locales tienen que proceder conforme a sus competencias. Y no solamente conforme a sus competencias, sino por un principio de autonomía y respeto a las autonomías de los congresos. ¿De qué se trata la ley de juicio político y declaración de procedencia? De que quería cancelar, o está en el articulado, cancelar la facultad de los congresos locales cuando haya un juicio político o cuando haya una declaratoria de procedencia contra los servidores públicos con fuero constitucional. ¿Como quiénes? Como los gobernadores, como los diputados y como los que manejen recursos públicos, los secretarios de gobierno, ¿ok? Entonces, como estuvo esta controversia constitucional que no se ha acabado de resolver y que después entra la doctora Claudia Sheinbaum y no se termina de resolver y no sé en qué quedó, entonces yo no sé si por eso ahorita está como en un impasse la publicación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Si se publica, no sé cómo vaya a quedar la situación de las personas servidoras públicas locales, porque en esta Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la última palabra la tiene el Congreso de la Unión, en el caso de las personas servidoras públicas locales. Como está regulado actualmente en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la última palabra en tratándose de personas servidoras públicas con fuero constitucional que pertenezcan a algún estado, entonces el Congreso local tiene la última palabra. Me di a entender porque me empecé a galimatear yo solita. ¿Me di a entender? Entonces, ¿de qué van a tener que estar ustedes al pendiente? De que ya cuando se publique, ver cómo va a quedar la situación de los servidores públicos locales. En pocas palabras y para concluir. ¿Se entiende? Ok. Entonces, estén al tintero, señores. Yo no sé qué está pasando porque tampoco estoy así muy metida en cuestiones de índole político. Sé de algunitas, pero no de todas. Y lo que me interesa entonces ahorita es que se llama desafuero porque te quito la protección constitucional. Hay autores que dicen que una cosa es desaforar y otra cosa es la declaratoria de procedencia, pero eso me lo van a entender más ahorita que avance, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento para desaforar a una persona servidora pública? Miren, primero tiene que haber una denuncia o una querella. ¿Quién puede hacer esa denuncia o quién puede hacer esa querella? Fíjense bien, la puede hacer cualquier persona, ya sea física o ya sea moral. Y la moral puede ser
pública o puede ser privada, ¿ok? El ejemplo que tenemos de una persona física es la hermana o la hermanastra de Cuauhtémoc Blanco diciendo que la violó y entonces hace una denuncia. Ustedes no son abogados, pero hay una diferencia entre denuncia y querella. Ambos conceptos, denuncia o querella, se utilizan en la materia penal. Lo que hago en materia penal es denuncio un delito. Cuando ese delito es un delito grave, procede una denuncia de oficio. ¿Cuáles son los delitos graves en este país? Violación, secuestro, homicidios, trata de personas, delincuencia organizada. ¿Quién lo dice? Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y todos los demás son delitos que se persiguen a petición de parte. Entonces, fíjense en los conceptos que estoy sacando. Los delitos graves se persiguen de oficio, porque una vez que los conoce la autoridad, en este caso el Ministerio Público, no tiene que seguir otra persona actuando para que se lleven a cabo. En principio, se supone que ese es el principio. El Ministerio Público, como es un representante de la sociedad y está inserto en la Fiscalía General de la República, él de oficio lo persigue. Y si encuentra elementos para procesar, se lo pasa al Poder Judicial de la Federación, que yo ya les hablé que el Poder Judicial de la Federación en materia penal se bifurca. Tiene un juez de control y tiene un juez de enjuiciamiento. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, cuando es denuncia de un delito que se persigue de oficio o de los que se consideran graves, es cuando los abogados empleamos la palabra denuncia. Cuando es una querella, pues son todos los demás delitos que no necesariamente se consideran graves. ¿Como cuáles? Como mentarle la madre a una persona. ¿Como cuáles? Como causarle lesiones no graves. ¿Como cuáles? Como una disputa, una riña. ¿Diferencia entre fuero local y fuero federal también? Mándeme usted. ¿Están relacionados a los de delitos del fuero común y fuero federal? No. Denuncia o querella está relacionado con delitos que se persiguen de oficio y delitos que se persiguen a petición de parte. Las denuncias son delitos que se persiguen de oficio y las querellas son delitos que se persiguen a petición de parte. ¿Con qué tiene que ver esta diferencia, Osmar? Con la gravedad del delito. Cuando el delito es grave, se persigue de oficio y se llama denuncia. Cuando el delito es no grave, también se llama delito, denuncia, pero se sigue por querella, es decir, a petición de parte, solamente procede a petición de parte. No tiene que ver con el fuero constitucional, local o federal, tiene que ver con la gravedad del delito. Por eso les dije, ¿cuáles son los delitos graves? Violación de personas, es decir, introducir miembro viril o cualquier otro objeto sobre vagina, ano o medio idóneo de hombre o mujer. ¿Estamos? Eso es un delito de violación. ¿Cuál otro delito? Trata de personas. ¿Cuál otro delito? Delincuencia organizada. ¿Cuál otro delito? También la defraudación fiscal es un delito grave. Los que estén en el 19 constitucional. Los demás se persiguen por querella. Pero nada más les quiero mencionar esto porque no estamos estudiando derecho penal. Ni siquiera soy penalista. Nada más es para que lo distingan. Tiene que haber el procedimiento, una denuncia o una querella. Nosotros que somos administradores públicos, ¿qué tengo que saber? Que un delito que se persigue de oficio es grave. Me voy al 19 constitucional y veo cuáles son los delitos graves. ¿Qué es lo que tengo que saber como administradora pública que no soy abogado? Pues que un delito por querella se persigue a petición de parte. ¿Cómo qué? Como una riña, una disputa, una lesión no grave, un robo que no exceda de cierta cantidad, etc., etc., etc. ¿Sí, Osmar? Sí, profesora, gracias. No confundir con el fuero,
Ok, fíjate bien. Procedimiento, entonces, primero hay una denuncia o querella. ¿De quién? De una persona, física o moral. Y la moral puede ser pública o privada. ¿En contra de quién? Eso es lo importante. ¿En contra de quién? Tú mismo dime, Osmar. ¿Contra quién? Contra una persona servidora pública. ¿Cuál? Pues la que tenga protección constitucional, la que tenga fuero. ¿Todas tienen fuero? No. ¿Cuáles tienen fuero? Las del 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? Ya hice la denuncia. Y entonces, ¿ahora qué? Como es una protección constitucional que me la dio el pueblo a través de los representantes legitimados para ellos, que en este caso son los diputados, entonces quien conoce primero es la Cámara de Diputados. ¿Ok? Y la Cámara de Diputados, con una mayoría absoluta de sus miembros presentes, puede declarar la procedencia. Entonces, fíjate, primero hay una denuncia, estoy aquí, lo voy a poner más ancho. Primero hay una denuncia, estoy aquí. Ya está la denuncia, ¿qué sigue? Que la Cámara de Diputados conozca. Y una vez que la Cámara de Diputados conoce, la Cámara de Diputados declara A o declara B. ¿Qué significa la declaración A? Una resolución negativa. ¿Qué quiere decir una resolución negativa? Suspende todo procedimiento. No hay un obstáculo para que se considere delincuente al supuesto inculpado. Ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. La hermanastra lo denuncia. Cámara de Diputados conoce y Cámara de Diputados dice, nanáis, no hay razón para quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. En ese momento, Cuauhtémoc Blanco sigue gozando de su fuero constitucional y sigue gozando de su dieta como persona servidora pública. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Inciso B de esto. La Cámara de Diputados dice que si hay lugar a la declarada, ay, inmensa tarada y estúpida de ello. La Cámara de Diputados dice que si hay lugar a una declaratoria de procedencia. Y cuando la Cámara de Diputados dice si hay lugar a proceder en contra del servidor público, entonces, ¿qué es lo que hace? Le quitó esa protección constitucional. ¿Y para qué le quité la protección constitucional? Para que puedan proceder penalmente en contra de esa persona servidora pública. ¿Y qué es lo que pasa? Lo separo de... Fíjense, pasan tres cosas. Le quito el fuero, lo separo de su encargo y lo pongo a disposición de autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? Ya no va a ser la Cámara de Diputados, ya va a ser las autoridades competentes para proceder penalmente en contra de una persona. Y para proceder penalmente en contra de una persona tenemos al Ministerio Público y al Poder Judicial Federal. Como se trata de una persona servidora pública, entonces conoce el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. Si el Ministerio Público determina que si hay elementos para proceder en contra de esa persona, le manda su investigación al juez de control. El juez de control sigue la investigación y si ve que hay elementos para procesar penalmente a esa persona servidora pública, le manda el expediente al juez de enjuiciamiento, que ya dirá si hay o no hay delito y se le sancionará conforme a lo que el juez de enjuiciamiento establezca. ¿Me siguieron, queridísimos alumnos, aquí? Sí, está fácil. 112 constitucional, ya se los había mencionado, pero lo recalco. No se requiere
declaratoria de procedencia cuando estás separado de tu encargo. ¿Por qué? Pues por fácil, porque el fuero solamente se me da cuando me estoy desempeñando en mi empleo, cargo o comisión. Y si ya no estoy desempeñando en mi empleo, cargo o comisión, ¿tengo ese manto protector como el de la Virgen de Guadalupe? Pues no, ¿ok? Entonces, por eso se me hace la aclaración en la Constitución de que no se requiere declaratoria de procedencia cuando la persona está separada de su empleo, cargo o comisión, ¿ok? Siguiente que les tengo que mencionar. Para los servidores públicos locales, aquí lo voy a poner con negro, para de federales, ojo, que cometen delitos federales, quien hace la declaratoria de procedencia es la Cámara de Diputados Federal, pero tal cual está regulado ahorita, pasa a la Cámara de Diputados local. Y la Cámara de Diputados local decidirá si procede o no procede penalmente en contra de esa persona servidora pública. ¿Me di a entender? Pregunta de examen. Cuando la persona servidora pública es local y comete un delito local, tiene que pasar por la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados local, ¿cierto o falso? Cierto. No, Osmar, no. Quiero escuchar la melodiosa vocecita de Itzel. Itzel, ¿sí escuchaste la pregunta? Jessica, ¿escuchaste la pregunta? Tonatiu, ¿escuchaste la pregunta? Sí, la escuché yo. ¿Qué responderías, Jessica? Fíjate bien lo que la pregunta es, una persona servidora pública local comete un delito local y es necesaria la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados Federal, ¿cierto o falso? Yo diría que falso. ¿Por qué? Porque supongo porque que hay... tan fácil, porque la Cámara de Diputados Federal solamente conoce de las responsabilidades de las personas servidoras públicas locales cuando cometen ¿qué delitos? Federales. Y si no es federal del delito, entonces es competencia del Congreso local. ¿Eso es lo que ibas a decir, querida? Y antes de que te interrumpiera. Sí, bueno, tal vez no tan así, pero sí. Pero sí era eso, ¿no? ¿Sale? ¿Se entiende esto, queridísimos jóvenes? Ojo, yo no sé cómo va a quedar esto, porque esta ley federal del juicio político había quedado en que no querían que los delitos federales cometidos por servidores públicos locales pasaran por el Congreso local. Pero eso ya va a ser tarea de ustedes cuando ya se publique en el diario oficial. Investigar, va a ser tarea de ustedes investigar cuando ya se publique en el diario oficial de la Federación. ¿Queda esta parte entendida, jóvenes? ¿Dudas? ¿Dudas entonces? Todo bien. No, okay. Todo bien. Dime, ¿alguien dijo yo o todo bien? No, bueno, todo bien, todo bien. Paso al juicio político. Espérenme, se me olvidó decirles. Algunos autores dicen que que desafuero es una cosa y declaratoria de procedencia es otra cosa. Sí y no. Ahí les va. ¿Qué es desafuero? Quitar el fuero al servidor público, quitar la protección constitucional. ¿Qué es la declaratoria de procedencia? Que está aquí.
¿Qué es la declaratoria de procedencia? El acto de autoridad que realiza la Cámara de Diputados para quitarle el fuero a una persona. ¿En estricto sentido son diferentes? Les diría sí. Declaratoria de procedencia es un acto de autoridad de la Cámara de Diputados para quitarle el fuero a una persona. Y el desafuero es quitarle el fuero a una persona. ¿Qué es lo que dice su maestra? Que son parte de un mismo procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento? Procedimiento de desafuero, también se puede decir desaforo o declaratoria de procedencia. ¿Queda claro? Se los comento porque lo van a encontrar en algunos autores, ¿ok? Pero es parte de lo mismo. Me voy a juicio político. Miren ustedes. El juicio político está relacionado con la responsabilidad política. ¿Quiénes son sujetos a juicio político? Todos los que estén mencionados en el artículo 109, fracción primera. No se los puse aquí, pero se los voy a poner ahorita. Voy a poner aquí 109, fracción primera, 110, y también está regulado en el 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Entonces, todas las personas, exactamente las mismas que comentamos hace rato, que en el uso de sus facultades atentan contra los intereses públicos fundamentales y contra el buen despacho de esos intereses, entonces se procederá políticamente en contra de ellos. La pregunta ahora es, ¿qué es un interés público fundamental o qué es el buen despacho de intereses? Y entonces tenemos que ver, otra vez les pongo un ojo. Tendríamos que ver la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, pero ¿cuál es el pero que tenemos con esa ley? ¿Cuál es el pero que tenemos, queridísimo Osvaldo? ¿Cuál es el pero que tengo con la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia? Que todavía no está publicada en el diario. Todavía no está publicada, ¿ok? Entonces me tengo que ir con la que sí está publicada, que es la Ley Federal de Responsabilidades Públicas, ¿ok? Y entonces, si ustedes se van al artículo 7 de la Ley Federal de la Responsabilidad, de las responsabilidades de los servidores públicos, nos dice que se entiende por ir en contra del interés público fundamental o el buen despacho de los intereses públicos. Y son los ataques a las democracias, el ataque a la forma de gobierno republicano, violaciones a derechos humanos, usurpación de funciones, causar agravio a los estados, a la federación, a la sociedad, cometer violaciones graves en forma sistemática en los presupuestos, programas y planes presupuestales, violar a las leyes, etc., etc., etc. Ahí se lo van a tener que chutar ustedes, ¿ok? Para que sepan qué es A y qué es B, para que sepan qué es atentar contra intereses públicos fundamentales y buen despacho. Hasta aquí me van siguiendo. ¿Qué es lo que es entonces el juicio político? Es una actividad sancionatoria. ¿Cómo te voy a sancionar? Te voy a quitar de tu empleo. Nada más que aquí le llamo revocación. Aquí le voy a poner, el juicio político es una revocación de mandato. Y lo voy a poner un poquito más oscura. Indirecta. ¿Y por qué les pongo esto? Porque nosotros ya tuvimos un caso en la época de Andrés Manuel López Obrador, donde él hizo una revocación de mandato directa.
E incluso ya tenemos nuestra propia ley federal de revocación de mandato. Esa sí ya la tenemos publicada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2021. Pero ojo, señores, no confundan con esto. El juicio político es una, otra vez, revocación de mandato indirecta. Indirecta. ¿Quiénes son nuestros representantes? El Congreso de la Unión y el presidente de la República. ¿Por qué es indirecta? Porque el poder lo tenemos el pueblo, pero como no nos podemos representar todos, porque sería esto un despapalle, entonces nos representan diputados para aprobar leyes y Ejecutivo Federal para proporcionar bienes y servicios públicos. ¿Y cuál es la revocación de mandato directa? Pues la que ejecuta en forma directa el pueblo. ¿Y cuáles son las figuras que tenemos reguladas de revocaciones de mandato directas? Y yo los voy a invitar a que lean sus artículos 35 constitucional. No las puedo ver porque me distraigo. En otras circunstancias, con un poquito más de tiempo, sí las vería. Pero fíjense que nosotros tenemos la revocación de mandato directa, que está en el artículo 35, fracción 9 constitucional, se los menciono para que lo consulten. Tenemos la consulta popular, artículo 35, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la iniciativa de ley, artículo 35, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa una revocación de mandato directo, una consulta popular o una iniciativa de ley? Que un número determinado de personas, es decir, el pueblo por sí mismo, le quiere quitar el mandato a otra persona. Pero no es el caso del juicio político. ¿Por qué? Porque el juicio político, quedé con ustedes que es una revocación de mandato indirecta. No la ejerce en forma directa el pueblo. ¿Qué es lo que hacemos? En forma indirecta, nuestros representantes políticos se erigen como jurado de sentencia. ¿Me estoy dando a entender, señores? Con esto de revocación de mandato directo e indirecto. Sí. Ok. Entonces, el juicio político es una revocación de mandato indirecta, insisto, indirecta, no lo que hizo en su momento, que eso sí les tocó vivirlo a ustedes, Andrés Manuel López Obrador, con su ley de revocación de mandato, ¿ok? Eso es otro boleto. La Constitución en el artículo 35 nos dice las tres formas de ejercer la democracia en forma directa. Y una es la revocación de mandato, otra es la consulta popular y otra es la iniciativa de ley. Ojo, señores, si les dicen por ahí sus profesores que el plebiscito, que ya he escuchado a 2, 3 profesores de la Facultad de Ciencias Políticas, nosotros no tenemos regulado el plebiscito. Quisieran, y lo que hizo López Obrador fue un plebiscito, pero el plebiscito son figuras propias de las dictaduras, ¿ok? Como lo hizo en su momento Charles de Gaulle en Francia, como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador en México y como lo hizo en su momento Maduro en Venezuela, ¿ok? Pero no es el caso de la figura que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, ¿qué es el juicio político? Inhabilitar a una persona servidora pública, ¿cuál? Las que están en el 110 de la Constitución Política, porque esas personas servidoras públicas hicieron actos u omisiones en contra de intereses públicos fundamentales o hicieron actos u omisiones en contra del buen despacho de los intereses públicos. Y van a tener que consultar por su cuenta el artículo 7 de la Ley Federal de la Ley Federal de Responsabilidades para que sepan qué son esas dos figuras. Hasta aquí me estoy dando a entender. Ok.
siguiente. Fíjense ustedes que se procede contra los servidores públicos del 110 constitucional. Y esas personas servidoras públicas pueden ser federales o pueden ser locales. ¿Cuáles son las condicionantes de las personas servidoras públicas locales que realicen que realicen actos o omisiones? Que realicen actos o omisiones en perjuicio de intereses públicos federales, ¿ok? Eso no se les olvide, porque cuando son locales, el motivo de su actuación nada más lo ve su Congreso local, pero cuando son federales lo ve el Congreso de la Unión, ¿ok? Entonces, ¿quiénes? Los servidores públicos enunciados en el artículo 110 constitucional. ¿Cuál es la sanción que le voy a aplicar en caso de que proceda el juicio político? Lo voy a destituir de su empleo, cargo o comisión, o lo voy a inhabilitar. Si lo destituyo lo corro, pero si lo inhabilito, lo puedo inhabilitar de 1 a 20 años. ¿Quién dice eso? La todavía vigente Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero ya les dije, tienen que estar al pendiente de la publicación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Eso no se les olvida, ¿ok? Eso no se les olvida. ¿Qué se ha dicho hasta ahorita que es el juicio político? Se dice que es una facultad discrecional de un grupo político. ¿Por qué? Pues porque resulta que por mayoría de votos se decide si se separa o no se separa, si se inhabilita o no se inhabilita a una persona servidora pública de su empleo, cargo o comisión. Y yo nada más les quiero dar una nota que pueden checar ahí en cualquier periódico de publicación nacional. La Cámara de Diputados, recién entró la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, anunció que tenía 1,500 asuntos rezagados de juicio político. Ellos por default habían desechado ya 15 e iban a analizar 215 juicios políticos en forma cronológica. Y dijeron y anunciaron que primero iban a ver el juicio político de los ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después iban a analizar los juicios políticos que les había pasado la legislatura pasada. Entre los asuntos estaba el de Alito Moreno, el de Lorenzo Córdoba y el del ministro en retiro Saldívar. Pero pues entonces ellos decidirán qué sí procede o qué no procede. ¿Qué es? Pues es una presión política en contra de adversarios y de opositores. Pero dejémonos de grillas y veamos entonces cuál es el procedimiento del juicio político. Miren, el juicio político primero, antes de empezarlo, cada cámara designa a su sección. Lo que les quiero decir es que la Cámara de Diputados es la que substancia el juicio, porque esto se lleva como un juicio ante el Poder Judicial de la Federación. Se demanda, bueno, en este caso se denuncia, se ofrecen pruebas, se desahogan pruebas, se oye a la contraparte, se dicta sentencia. Más o menos así procede. Y entonces, la Cámara de Diputados siempre va a elegir a su comisión instructora. Y la Cámara de Senadores siempre va a elegir a una sección de enjuiciamiento. Entonces, antes de que empiece el procedimiento, las cámaras dicen a través de qué comisiones se hará la sección instructora, que siempre corresponde a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores elegirá a través de qué comisiones hace su sección de enjuiciamiento. ¿Cómo va el paso a paso de esto? Fíjense bien. Primero, la Cámara de Diputados es la que examina el expediente. Ella es la que va a resolver si sí
procede o si no procede la acusación. Si sí procede la acusación, pues entonces avanza esto a el órgano de acusación, que es la Cámara de Senadores. Si no procede la acusación, pues entonces el servidor público sigue desempeñando su empleo, cargo o comisión, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando la Cámara de Diputados dice si hay lugar a que proceda el juicio político? Entonces, fíjense bien, le pasa el expediente al órgano de acusación. Y el órgano de acusación lo va a hacer entonces ya la Cámara de Senadores, ¿ok? Entonces, fíjense, Cámara de Senadores conoce de la acusación y ella ya había elegido previamente a su sección de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que hace la sección de enjuiciamiento? Formula conclusiones. Es decir, ella todavía tiene la última palabra. Si sí procede o no procede la separación o la revocación de mandato de esa persona servidora pública. Pero ella nada más formula las conclusiones, no decide la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores le tiene que enviar al Pleno del Congreso de la Unión, es decir, el Pleno, ambas cámaras perdón, no es cierto, estoy diciendo una estupidez. El Pleno de la Cámara de Senadores, perdónenme, me equivoqué. El Pleno de la Cámara de Senadores se erige como jurado de sentencia. Aquí puse una estupidez, puse el Pleno del Congreso de la Unión. No es cierto, María del Carmen, es el Pleno, ay, chinga. Ay, María del Carmen. Aquí está. Denme tantito. Es el Pleno de la Cámara de Senadores. Ok. Entonces, fíjense, el Pleno de la Cámara de Senadores, cuando ya la sección de enjuiciamiento dijo sí procede el juicio político, lo envía al Pleno de la Cámara de Senadores. En este Pleno de la Cámara de Senadores se erige como jurado de sentencia y el jurado de sentencia, es decir, la Cámara de Senadores, por las 2/3 partes de sus miembros presentes, le quita o no le quita el mandato a la persona servidora pública contra la cual se procedió para que se le revocara el mandato. Son dos figuras jurídicas las que acabamos de ver que se parecen mucho. ¿Por qué se parecen mucho? Porque ambas figuras implica separar de su empleo, cargo o comisión a una persona servidora pública, pero se utilizan para cosas diferentes. El desafuero se utiliza para poder proceder penalmente en contra de una persona y el juicio político se utiliza para quitarle ese mandato. ¿Me di a entender? Profesora. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, esto es lo que tengo de juicio político o declaratoria de procedencia. ¿Qué es lo que voy a ver? Si me va a dar tiempo, de ver ya nada más en la próxima clase, que es la del viernes, y sí va a ser la última. Con ustedes no voy a tener clase el sábado. ¿Qué es lo que voy a ver en la siguiente clase con ustedes? Quiero ver con ustedes ya notas muy generales de la responsabilidad administrativa. Les voy a pedir, por favor, que chequen el artículo 109 constitucional, que vamos a estar relacionándolo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo que no quiero que olviden es que la responsabilidad administrativa, en principio, no debería ser una sanción. Responsabilidad administrativa es la obligación de cumplir con nuestra competencia. Acuérdense que deviene de la relación órgano-sujeto y que su propósito es mejorar la función del Estado, ¿ok? O proporcionar adecuadamente el servicio público.
pero les he dicho muchas veces, al menos desde que empecé a ver este tema, que el esquema que tenemos actualmente para regular a la responsabilidad administrativa la ha convertido como un derecho sancionatorio, muy parecido o similar a la materia penal. Y entonces lo que vamos a estar viendo ahorita nosotros es esa responsabilidad, déjenme anotarlo aquí porque si no se me va a olvidar, es esa responsabilidad, voy a poner aquí, responsabilidad administrativa. Lo que voy a estar viendo con ustedes es esa responsabilidad administrativa en sentido negativo, es decir, el derecho sancionatorio aplicable a las personas servidoras públicas. Váyanse nada más leyendo, porque ya las vamos a ver muy a la limón. Las faltas administrativas graves y las faltas administrativas no graves. Las faltas administrativas graves están reguladas del artículo 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y las faltas administrativas no graves están reguladas del artículo 49 al... ya estoy dudando, 49 al 50 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Váyanle dando una ojeada. Y la próxima clase les voy a dejar una tarea que no va a ser de las tareas que cuentan para su porcentaje de participaciones. Se las voy a dejar con mucho tiempo porque va a ser una tarea que les va a poder proporcionar puntos porque no estaban todos cuando les empecé a comentar que no he acabado de calificar, pero lo poco que he calificado han salido muy bajos en sus calificaciones. Entonces, la tarea que les voy a dejar la clase que entra, que van a tener todas las vacaciones para hacerla, va a consistir en que de las faltas administrativas graves me identifiquen alguna de su preferencia con el Código Penal, con el Código Penal Federal, y me expliquen en qué consiste. Pero eso se los platico la próxima clase, porque ahorita no los quiero confundir. Vayan leyendo, así como hicimos ahorita con la Constitución Política, en forma muy rápida, esos artículos, en pocas palabras, desde el 49 hasta el 64, nada más váyanlos hojeando para que se vayan dando cuenta cuál es el contenido. Y la próxima clase, que va a ser nuestra última clase, porque sí me va a dar tiempo de terminar con ustedes, no vamos a requerir el sábado, les platico cuáles son las sanciones a las que nos hacemos acreedores las personas servidoras públicas y cuáles son los delitos que tenemos. Lo que yo ya les he dicho ahorita es que las faltas administrativas graves prescriben en el plazo de 7 años y las no graves en el plazo de 3 años. Y siempre les he pedido que estén muy al pendientes de cuándo iniciaron, desde el inicio. Y es desde el momento en que ustedes cometieron, bueno, espero que nunca les finquen una responsabilidad, pero es el momento en que la persona servidora pública cometió la falta, no desde el momento en que el órgano interno de control la descubre. Esto es muy importante en términos de tiempo, ¿ok? Para los tiempos son muy importantes y sobre todo para las prescripciones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. ¿No? Sí se Todo bien. entendió qué es el juicio político y sí se entendió la declaración de procedencia y sí se entiende por qué el juicio político no es una revocación de mandato directa. Tenemos nuestra ley de revocación de mandato, pero no es una revocación de mandato directa. ¿Sí se entiende? La de la Ley Federal de Revocación de Mandato de López Obrador es una revocación de mandato directa, ¿ok? Es así. Pero esta, la del juicio político, es una revocación de mandato indirecta. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Pongan presente entonces. Yo espero ya, me está quitando mucho tiempo las respuestas del segundo parcial. Tengo algunas calificaciones, no se las voy a dar todas, se las voy a dar
así tal cual juntas de los exámenes que llevamos ahorita y nada más denme oportunidad de que concluya, pero han salido muy bajos de calificaciones, no han estudiado mucho, lo cual me preocupa mucho. Pero bueno, nos vemos el próximo viernes, que ya va a ser nuestra última clase, y el martes 9 es el cuarto y último examen parcial, ¿ok? Y recuerden que les diga en qué consiste su tarea, y antes de que se me olvide, espérenme aquí, voy a ponerlo, porque si no, luego me hacen chanchullos. Esta tarea bien hecha les puede subir de 0.5 a 1 punto sobre calificación final. Pero les voy a decir en qué va a consistir la próxima clase, ¿ok? Con la finalidad de ayudarlos a que suban, aunque sea de medio punto a 1 punto sobre su calificación final, y a ver si así lean, por favor, lean, porque ahorita que vi las respuestas del segundo parcial, 1.5 de calificación, porque se nota que no leyeron ni tantito, que nada más ahí como que fueron con el buscador de palabras encontrando por dónde estaba la pregunta y contestando. Pero bueno, lo veo, ya les publicaré sus calificaciones. Michelle, ¿qué pregunta ibas a hacer? Michelle, levantaste la mano. ¿O ya te arrepentiste? Soy Emanuel, pero Emanuel. es que se le trabó, no se le escuchó. ¿En qué se trabó? Cuando nos dijo que, cuando estaba mencionando lo de la tarea, que podía subir de 0.5 a 1. Se las comento en la próxima clase, ¿vale? Ok. Porque todavía la voy a pensar, todavía no la pienso bien. Tengo idea cómo se las voy a dar, pero no sé bien para que valga la pena aumentarles tanto. Lo veo la próxima clase. Mándenme ustedes. Entonces, solo para confirmar, y el sábado no Ya va no va a haber clase. Yo con ustedes no voy a tener clase el sábado, porque ok. sí me da tiempo de concluir la próxima clase. Aquí sábado no. No sean, a ver, ¿ya se salió Enrique? No. Enrique, no seas malo. Publica en el chat que el sábado no hay clase. Sí. Porfis, ¿no? Para los que no entraron hoy. Nos vemos entonces, jóvenes. Denme chance de prepararles algo de material a sus compañeros de la siguiente clase. Bye, bye. Vale, profesora, nos vemos. Bye. Gracias. Chao. Hasta luego, profesora. Bye, bye.